Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del paso a paso en una ATC. En esta oportunidad, como vemos en el último slide. Bueno, en esta parte de herramientas avanzadas, lo que tenemos que tener en cuenta y debemos conocer, creo, en cualquiera de las marcas, no importa cuál, porque es la parte. Todas son importantes, pero en esta es donde nosotros vamos a ganar o perder resolución en una imagen, ¿sí? Tenemos que tener claro qué pasa si tocamos el parámetro de resolución, qué pasa si tocamos la colimación, qué pasa si jugamos con el pitch, qué pasa con el FOV, qué pasa con el filtro en la matriz, si le ponemos un enhancement que es un mejoramiento o no en esa imagen, y después si usamos AIDOS o no en el estudio. Entonces vamos a empezar por el primer parámetro, que es el que estoy marcando como A. Esto se encuentra en este equipo, en esta marca, por lo general en esta solapa, donde nos va a marcar la resolución, en este caso, que vamos a querer obtener en un estudio, ¿sí? Esa resolución nos va a mejorar, o el estándar, por ejemplo, es una resolución que está permitido para cualquiera de los tiempos y colimaciones. En cambio, cuando hablamos de height, o en este caso, bueno, no lo puse, está ultra height, que generalmente son usados para estudios específicos, como puede ser oídos, o algún tipo de articulaciones donde se necesita una resolución bastante alta y especial. No olvidarse que cuando usamos este tipo de resolución vamos a aumentar también la dosis y el tiempo de scan en el paciente, ¿sí? Porque a su vez también vamos a trabajar con un pitch más corto. La rotación es lo único que podemos llegar a modificar y que trata de ser más rápida, pero no vamos a poder bajar. Si un scan de oídos, por ejemplo en ultra high, para hacerlo fácil, estamos a veces en 46 segundos. Eso haría también que, aparte de irradiar mucho, incrementa tal vez la posibilidad de que se nos termine el tubo a corto tiempo. Entonces es un parámetro también que a veces hay que tenerlo en cuenta en muchos de los protocolos que uno vaya utilizando. Por segundo paso, como decía, es la colimación. Esto que tiene que ver es con qué colimación voy a trabajar. Esto también me permite que pueda hacer un poco más rápido el scan, pero también tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con el 16 1.5, yo no voy a poder tener una reconstrucción de esa adquisición de 0.8 milímetros, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo mínimo que tuve en cuenta es una colimación de 16 por 1.5. Sí voy a poder tener una reconstrucción de 5, de 2, de 3, ¿bien? Pero no de 0.8. Si quiero una reconstrucción de 0.8, voy a tener que usar una colimación 16 por 0.75. Pero después voy a ir mostrando ejemplos, hay unos videos donde también eso nos va a subir el tiempo. El otro paso, y el que siempre trae problemas, porque a veces jugamos mucho porque nos entusiasma, porque lo que hace es bajar los tiempos, pero por lo general en angios y demás, esto igual hubo una charla en especial, no me voy a meter mucho en el tema, sabemos que debemos tener cuidado con el pitch, ¿sí? Esto va a hacer que el estudio y la camilla corra más rápido, pero sabemos que perdemos resolución. Entonces, por ejemplo, si yo hago un estudio cardíaco, y esto lo pongo como pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a subir el pitch o voy a pasar de una rotación de 0.75 a 0.4? Y si tengo la opción de pasar y cambiar la rotación, yo voy a cambiar la rotación, no el pitch, ¿sí? Porque yo lo que necesito en un estudio cardíaco es tener una buena resolución. ¿Está bien? Entonces, como ejemplo, y a veces hay que tener cuidado cuando tocamos el pitch. En este slide dejo un poco
a conocimiento de cómo funcionan las colimaciones, los espesores y qué cobertura tenemos por milímetros. Seguimos en la misma solapa, donde tenemos lo que es la rotación, como hablaba recién. Eso va a definir el tiempo de rotación del tubo de rayos X en 360 grados. El FOC, otro parámetro que en este equipo nos da la posibilidad que cuando termina de hacer la adquisición, más allá de que uno lo puede planear en el SurView, de poder cambiar ese FOC antes de dar el OK para hacer la reconstrucción final en una imagen, ¿sí? Es aumentar el campo de visión o achicarlo. Eso mismo también lo podemos hacer cuando programamos las reconstrucciones, por ejemplo, para luego hacer una ventana pulmonar, una ventana ósea, que se les agrega a la serie que tenemos aquí. Después, el planning time es un agregado que a veces lo usamos, a veces no. Son los tipos de exploración de pulmón, cerebro, axial, tipo de planificación. Está diseñado para colocar automáticamente el cuadro de exploración sobre la anatomía de interés. Se usa así, pero no tiene mucha, que no nos aporta demasiado a nosotros como técnicos. Por otro lado, después tenemos la herramienta que sí es importante, que es el eidos. Esta es una herramienta interactiva, está muy buena, que nos permite o aplicarlo en el momento que vamos después cuando reconstruye la imagen y cuando vamos a adquirirla, ya tenerla con un tipo de reconstrucción que nos va a permitir también jugar un poco con la dosis. Esto es cuidar al paciente, ¿sí? Y a veces mejorar esas imágenes que pueden traer ruido, como pueden ser pacientes que tienen algún tipo de prótesis, por ejemplo en caderas, algún tipo de metal o stent. Lo que nos va a jugar es a tratar de bajar ese ruido que a veces vemos en algunas imágenes. Es una herramienta muy utilizada hoy principalmente en pediatría para tratar de irradiar lo menos posible a los chicos. También se utiliza mucho en aquellos pacientes que a veces le piden tomografías. Está muy utilizada, por ejemplo, pacientes que están internados y tienen una demanda constante por semana de controles. Solemos agarrar y planificar la tomografía y ponerle distintos eidos y bajarle un poco también la dosis, como para que cuidarlo un poco también a ese paciente. Como puse, lo que hace es utilizarse para mejorar la calidad de imágenes rutinarias. Justamente eso es lo que nos ayuda a marcar. Después tenemos filtros, y eso después voy a hacer un apartado que también son importantes, porque esto lo que nos va a permitir a nosotros es tener distintas, poder trabajar con esto y tenerlos en cuenta. Es lo que nos va a permitir a nosotros manejarnos en las reconstrucciones posteriores a una adquisición. O sea, yo voy a poder, sobre una adquisición, si hice un filtro SA, está bueno saberlo, y qué es lo que cómo vemos esa imagen con un filtro SA y cómo vemos esa imagen en el mismo reconstruida en una ventana pulmonar LANC C o B. Vamos a ver cómo estos filtros pueden o no alterar una imagen y pueden o no alterar cuando nosotros tenemos que manejar, por ejemplo, si tenemos una colección en una de los órganos que estamos estudiando, o a veces cuando tenemos líquido pleural. Siempre ojo con el tema del filtro, porque esa medición de unidades de Hounsfield, por ejemplo CERROI, hay determinados filtros que alteran las unidades de Hounsfield. Entonces, recomendaciones es conocerse y saber cómo y qué tipo de parámetros utilizar cuando hacemos las adquisiciones, ¿sí? Si vemos que estamos limitados también, a veces recomiendo
en el uso de, porque hicimos constantemente un paciente tras otro y nos vienen 3 con contraste, el último el equipo me está pidiendo que lo deje descansar porque necesita enfriar el tubo, lo que suelo hacer es poner tal vez un filtro SA, manejar un poco de IDOS, y eso me va a permitir bajar la dosis y no perder no tener tanto ruido en la imagen. Esto que puse acá, consulte las instrucciones de uso, yo ahora les voy a poner en el slide que sigue a qué me refiero y por qué es importante el tema del filtro. Bueno, lo que es más abajo vamos a encontrar lo que es el Window Tier Level. Esta ventana de acá lo que nos permite va a estar relacionado también directamente a la adquisición. ¿Por qué? Porque yo ahí voy a elegir con qué ventana quiero que el equipo me reconstruya. Si yo quiero tener una ventana como inicio cuando empiece a reconstruir pulmonar, voy a marcar ahí pulmón. Si quiero que esa ventana se reconstruya en ósea, lo voy a poner ya con un centro y un window de ventana ósea. Sí, esto es algo que ya también habló uno de los colegas, así que es lo que dijo él justamente y mostrando también un equipo de esta marca, ¿sí? Debajo de eso tenemos una solapa más. Perdón, y acá yo por ejemplo lo que hice es extender donde está la ventana de filtro. Vuelvo a aclarar lo mismo porque es importante y son todos tipos de filtros que vamos a encontrarnos cuando abrimos la solapa. Entonces hay que tener en cuenta, en este caso es una solapa porque vamos a hacer un estudio de cerebro, ¿sí? Entonces nos muestra los distintos tipos de filtros que tenemos. Empezamos desde un blando, un estándar que es el más usado, Shark que es un poco más duro, hueso y así sucesivamente. Bueno, acá es lo que le decía, ¿sí? Teniendo los parámetros van a encontrarse con cada uno de los tipos de filtros, ¿sí? Que tenemos, y si ustedes miran estos que son los más duros, fíjense lo que pasa. ¿Sí? Tenemos un aumento de los valores de la UH, unidad de Homefield. Entonces está bueno tener en cuenta y saber cuando hacemos una adquisición, porque esto puede traer también un diagnóstico al cual queremos medir grasa y nos encontramos que no era grasa, o queremos medir un líquido, pensamos que es sangre y no es sangre. Entonces no estoy hablando de algo que, por ejemplo, sangre que no es algo reciente, puede ser otra cosa. Pero bueno, lo que hace es provocar alteraciones en las unidades de Homefield. Entonces, mucho cuidado con el tema del tipo de filtros que utilizamos en una adquisición o que utilizamos para diagnóstico también, ¿sí? Bien, más abajo nos vamos a encontrar con lo que es el centrado, que esto está más relacionado con los parámetros que nosotros utilizamos cuando colocamos el paciente en la camilla y lo tenemos que llevar al centro del gantry. Va a estar relacionado y vamos a ver reflejados acá abajo tanto la altura como el desplazamiento, tanto Y como el desplazamiento X. Sí, esto es importante porque en algunos equipos recuerden que sí o sí debemos entrar bien en el isocentro de lo que es la zona de interés que vamos a trabajar, ¿sí? Estos parámetros también están relacionados una vez que nosotros hacemos el centrado del paciente con lo que veamos después en la consola de trabajo y coloquemos en el SurView y planifiquemos esa imagen, ¿sí? Después también tenemos lo que es la matriz. La matriz es otro de los puntos también a tener en cuenta, que la mayoría de las veces usamos 512 por 512 debido a que si aumentamos la matriz a 1024 por ejemplo, esto también va a hacer que retarde un poco el CT-HOX en realizar las reconstrucciones y mostrarlas. Entonces, a veces lo que hacemos, si requerimos de trabajar con una matriz un poco mayor, lo que hago es agregar desde esta solapa, recuerden, reconstrucciones luego de la adquisición.
La otra herramienta, la otra parte buena de parámetros que tenemos es el adaptativo de filtro. Esto es, reduce en el momento, a medida que va escaneando, si ve que en la imagen hay algún ruido, por ejemplo porque hay una atenuación de algo que puede ser algo metálico, lo que va a hacer es limpiar y reducir el ruido que puede producir ese metal en el tejido grueso del paciente. El MARC, el MARC es una licencia que por lo general, no importa la marca, la mayoría lo tienen. Tiene que ver con un algoritmo de reducción de rayas que se pueden producir por distintos objetos que se crucen en el momento del escaneo y provocan un artificio. Lo que hace es reducir ese artificio de metal, por ejemplo, en el paciente, ¿sí? Esto se puede proporcionar con o sin reconstrucción interactiva, o podemos hacer que esa reconstrucción obtenerla de manera offline, que se llama, que es ir al IRS y volver a reconstruir, que puede ser con otro filtro y a su vez agregar el MAR, que lo que vamos a tratar de hacer es reducir todo ese artificio producido por un metal. Por lo general, bueno, una de las cosas que me estaba olvidando, cuando nosotros hacemos la adquisición, y esto tiene que ver con las ventanas, uno puede marcar acá también una ventana. Si vamos a hacer una reconstrucción offline, poder marcarla, y esa reconstrucción offline también poder ponerle envolving y ir agregándole cualquiera. El IDOS también es otro parámetro que se puede agregar offline, ¿sí? La ventana, podemos agregarle otro filtro, ¿sí? Cambiárselo offline. También le podemos cambiar la matriz y también le podemos agregar un mejoramiento que es el enhancement. Esto, antes que me olvide, se lo comento porque esto sí se puede hacer offline. O sea, una vez que tuvimos la adquisición, venimos al otro día y queremos ver una parte ósea, queremos ver o evaluar partes blandas o hacer un 3D, puedo acá hacer cambio de estos parámetros. Bueno, y este es un parámetro que se utiliza, pero a veces también lo podemos verlo como veíamos en slides abajo, que uno puede ir viendo el DLP y el CDTI que estamos marcando. El único tema del dosis, del control de dosis, que está relacionado a que durante el escaneo, por ejemplo, no nos va a permitir editarlo y observar. Sí nos va a permitir ver los valores y dar una notificación si lo tenemos habilitado en el sistema. Durante la exploración, por lo general, la comprobación no se puede editar. ¿Está bien? Esto es una licencia también en algunas marcas. Nada, lo que es dosis vamos a dejar acá porque también esto ya hubo una charla, como dije en una de las partes, de un colega. Cuando manejamos IDOS, esto lo puse como ejemplo. Es una imagen con mucho ruido, con muy bajo kilovoltaje y miliamperaje. Estamos manejando 80 dkB y 100 dMA, y esto es la reconstrucción con IDOS. Si ustedes ven, mejora, ¿sí? No es la mejor resolución, pero acá era nada más que para probar cómo va y cómo es diagnóstica una imagen de un paciente que puede ser internado y que, como decía, requieren a veces hasta 2 o 3 tomografías en algunos lugares por semana, que es una locura. Un estudio también, ¿sí?, con baja dosis, y qué pasa cuando le ponemos una reconstrucción de IDOS. Bueno, pasamos a esta parte que son consejos útiles. Es tener siempre en cuenta, y vuelvo a repetir antes de seguir con la parte de videos y demás, de cómo vamos a procesar estudios y explicar las solapas que vamos a tener una vez de que tenemos la adquisición, es siempre tomar en cuenta el espacio que tenemos, qué fechas estamos manejando
la fecha correcta en cada una de las adquisiciones. Eso siempre tenganlo en cuenta porque sí es importante para el seguimiento de aquellos pacientes que son oncológicos. Sí es importante a veces cuando tenemos estudios que tienen que ver con algo legal, es importante tener la fecha clara y la hora. Por otro lado, tenemos una trampa que esto nos va a permitir, es un consejo que nos va a permitir ver que si usamos una resolución estándar en 120, qué cantidad de segundos vamos a poder escanear y qué tiempo, el límite de tiempo que tiene el equipo en el momento que estamos mirando cuántos estudios podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, si me quedan 52 segundos, sé que voy a poder hacer uno nada más, como en el caso de la tercera, ¿sí? Estándar 120, 200, solo tengo 52 segundos disponibles. La otra es esto, siempre, y lo voy a repetir, tener el cuidado de lo que es el tubo, ¿sí? Ustedes van a mirarlo acá, vamos a ver lo que es el espacio que tenemos, fecha y hora. Bien, acá estoy mostrando cómo es una adquisición helicoidal. El tubo gira sincronizado junto con los detectores, ¿sí? Y hay un desplazamiento continuo, ¿sí?, de la camilla. Este tipo de scan lo que nos permite, y siempre recuerden, es que tengamos un estudio volumétrico sin intervalos entre scan y conteniendo la respiración de una vez en el paciente, no diciendo tome aire como era antes en corte a corte o un helicoidal, y a veces una pequeña diferencia de inspiración o expiración hace que no podamos tener una buena reconstrucción en otros planos. Bien, acá estoy mostrando cómo es la exploración axial, que por lo general no es muy utilizada en un estándar de abdomen o de cuerpo entero. Sí es secuencial, ¿por qué? Porque gira sincronizado tubo detector, corre la camilla, ¿sí? Gira, corre la camilla. Este tipo de exploración es muy utilizada hoy en lo que es el estudio de score de calcio en imágenes cardíacas sin contraste, y en algunos casos muy solicitada para estudios en protocolos de cerebro, ¿sí? Bueno, vamos a continuar volviendo otra vez al principio. Hoy es decir, bueno, lo primero que vamos a hacer una vez que sabemos todos los parámetros y que sabemos, les pasamos de la solapa 1, ¿sí?, del parámetro 1 al último parámetro, es empezar a hacer la realización de un survey. Cuando hacemos la exploración de survey, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo a 180, que es como tener un frente, hacerlo dual, primero tener el de frente y luego el de 90, que es el perfil, o hacer un perfil nada más. Tenemos distintas variantes. Después, cómo vamos a hacer que entre o salga la camilla, dependiendo si lo entramos o lo pusimos de pie o de cabeza. Eso también nos va a veces a definir. Si hacemos un cerebro, por lo general se empieza de fosa posterior, entonces la camilla sale. Y si hacemos un tórax, que empezamos en el ápex, por lo general la camilla ingresa, ¿sí? Vamos a planificar el survey. Nosotros, una vez que lo hicimos, pusimos Go, elegimos en qué posición lo queremos, planificamos sobre esta imagen, ¿sí?, cómo vamos a querer que se tome esa exploración. En este caso, esta flecha nos indica que va a ir desde arriba hacia los pies, o sea, de la cabeza hacia los pies. Esto es lo que nos define, perdón, lo estoy dibujando mal, pero es lo que va a definir nuestro FOB, ¿sí?, que nos va a ir marcando acá. Acá va a marcar qué parámetros utilizó para hacer esa adquisición de imagen y qué recorrido de longitud tuvo en todo el eje Z, con qué ventana nos estamos manejando. Acá nos va a aparecer el nombre del paciente, ¿sí?, el tipo, el estudio, la fecha,
lo vamos a tener acá, la hora y demás. Esos parámetros sí hay que tenerlos en cuenta, lo que es el FOT y demás, porque es lo que se va a reflejar luego en la imagen que vamos a adquirir. Bien, una vez que tenemos esto, nos va a aparecer lo que son los cortes, y acá abajo, si ustedes miran, tengo un color distinto. ¿Por qué? Porque tengo activado, o no lo sé, ahora lo vamos a ver, la sugerencia de dosis, que es el ACS. Bien, nosotros vamos a planificar por lo general del apex hasta ver o pasar las suprarrenales. Esa va a ser la longitud nuestra de exploración. Cuando hacemos botón derecho tenemos distintas posibilidades, que puede ser repetir el surview, poder volver a hacer un surview de lateral, podemos eliminar las líneas que nos aparece acá y nos deja ver lo que estamos programando, eliminarlos, poner un tipo de ventana y ver la información de la imagen. Una vez que lo mismo vamos a planificar, una vez que ya sabemos y decidimos hacer toda la exploración, a esto se le puede agregar una exploración más, y si es solo eso y no queremos otro, le damos a la opción de ir, ¿sí? Cuando vamos a ir, previo a esta imagen, nos vamos a hacer el scan. Nosotros tenemos activo lo que es el envolving. Esto lo que nos va a mostrar es un preview del estudio. Esto lo tiene la marca Philips, lo he visto también que lo podemos hacer en Siemens, no así en Toshiba y tampoco en G. Esto está bueno, ¿por qué? Porque nosotros nos muestra unas imágenes con muy baja resolución, porque están hechas en una matriz pre de 256, que nos va a permitir a nosotros manejar y ordenar. Si uno ve, se nos corta a los laterales, se nos corta abajo en esa imagen, poder manejar, antes de hacer la reconstrucción definitiva, el zoom, ¿sí? Centrar esa imagen y ponerle un window acorde a lo que nosotros queremos observar. Una vez que tenemos, acá tenemos la reconstrucción ya realizada. Esto que ven ustedes es un fantoma, por eso se ve de esta densidad. Y lo que tenemos que hacer es ver el resultado final, que lo vamos a marcar acá con esta flecha, y vamos a hacer con el mismo mouse hacia arriba o hacia abajo, observando la exploración que hicimos. Si ustedes miran, acá sigue marcando con qué miliamperaje manejamos, cuánto de miliamperes segundo por slice y cuánto kilovoltaje, el número de imágenes, ¿sí? Y a qué altura de camilla estamos en este corte, por ejemplo. Si este corte no nos gustó, nos faltó una parte de continuar, en el equipo acá podemos repetir esa serie y va a ser exactamente lo mismo, o si nos faltan seguir imágenes hacia abajo, podemos adicionar distintos tipos de una determinada cantidad de cortes. Como base tiene por lo general 4, ¿sí? Bien, y arriba nosotros vamos a encontrar con estos iconos, que son los que nos van a permitir a nosotros, una vez que finalizamos y obtuvimos la exploración, nos vamos a encontrar con la parte de directorio. Esto es para salvar una imagen, esto es para poder mandar a filmar directamente. Después les voy a explicar que hay una opción de batch y demás. Esto si queremos mirar una imagen, ¿sí? Si queremos mirar 4 o más series, esto es lo que nos permite seleccionar una imagen, una serie o varias series. Esto lo que hace es invertir la imagen, ponerla en negativo. El punto F, lo que es el scroll, que es lo que les marcaba, que podemos hacer que navegar sobre la exploración que tuvimos. La manito, el pan, es lo que nos permite mover esa imagen hacia los laterales o hacia arriba. El zoom de la imagen, un mejoramiento, que a veces es como para hacer una trampa, por ejemplo, cuando nos piden, sabemos que hicimos un cerebro, por ejemplo, y nos piden ver la ventana ósea y
tenemos que hacer la reconstrucción, a veces como una herramienta rápida para ver esa imagen en ocio, podemos hacer lo que se llama un mejoramiento, que va, cuanto más alto es lo que ponemos, más duro y más va a resaltar los bordes, ¿sí? Y la última herramienta, perdón, la anteúltima herramienta es lo que nos permite es ir viendo a medida que vaya reconstruyendo las imágenes o directamente marcarlo y después nosotros ver las imágenes en forma manual. Y lo otro es, es algo que mucho no se utiliza, pero es un modo de lazo activado que podemos desactivar o dibujar, borrar lazos de tiempos. Después, arriba a la derecha, si uno graba, como olvidé de decirles, nos encontramos con estas herramientas, que es una de las que más a veces se utilizan o utilizan los médicos cuando hacen informes. Y que era importante que el tema de medidas, el ROI, ¿sí? Los distintos tipos, las anotaciones, ángulos, bueno, el ROI de España, el ROI en como es el ROI, lo que nos va a permitir es hacer un seguimiento de toda una lesión por donde nosotros queremos que pase y va a tomar ese ROI. Nada, son herramientas de uso diagnóstico y por último, si no estamos o necesitamos borrar, marcamos la X, que nos va a permitir eliminar todo lo que hayamos marcado, ¿sí? Bien, una vez que acá arriba es donde aparece lo que le estaba diciendo recién, ¿sí? Que son herramientas rápidas que las tenemos también en todo lo que es el visualizador, a veces en estaciones de trabajo. Podemos tomar un píxel, ¿sí? El ROI, como les decía, marcar una flecha, anotar angulación, o si estamos en punción nos ayuda mucho el tema de ir marcando las medidas, viendo la altura, por ejemplo, en que queremos marcar para hacer una punción. Una vez que el estudio está completo y las imágenes estén revisadas, vamos al final, acá abajo nos va a aparecer finalizar estudio. Esas imágenes van a ir a un almacenamiento de disco local y en algunos casos, es como había marcado anteriormente, pueden ser enviadas a algún tipo de estación de trabajo o PACS. En otros casos debemos fotografiarlos y en otros casos hacer lotes para poder enviar a algún tipo de sistema de visualización. Entonces, si vamos al sistema de visualización, que es el directorio, nos vamos a encontrar con un listado completo de pacientes, ¿sí? Nosotros vamos a seleccionar el estudio que queremos analizar, ¿sí? Por ejemplo ahí, seleccionamos y abajo de esto nos van a aparecer todas las series acá abajo que fueron realizadas. Sobre esto nos vamos a encontrar que podemos buscar, si no lo tenemos en el momento, a ese paciente no fue hecho ese día, podemos buscarlo por nombre, por un ID, que es la identificación única de ese paciente, algún dato anatómico, podemos ir, ahora después les explico el buscador, y si no, elegir en otra estación, abriendo acá, que ahora después es el paso que les voy a mostrar después que sigue, donde podemos ir a buscarlo a un portal o lo que tengamos como archivo de imágenes. Acá arriba nos va a aparecer lo que es la parte de reconstrucción, si está haciendo algún tipo de reconstrucción de imagen para ir viéndola. Acá abajo vamos a encontrar el icono que nos marca si hay algún tipo de error en esa transmisión de envío de pacientes, por ejemplo, o un error de impresión. Esto que aparece acá, que hay estudios que están con un candadito, son estudios que los guardan o se guardan a veces para un postproceso porque tienen algún tipo de caso clínico o lo que sea, entonces se los guarda para que no sean eliminados. Al lado nos aparece un file, si nosotros tenemos ya lotes realizados que pueden estar guardados acá, podemos mandarlos directamente a la filmación. Con esto podemos eliminar series o eliminar directamente un paciente.
Con esto podemos anonimizar o cambiar datos de algún tipo si nos equivocamos en algún dato de un paciente, y con esto es enviar a un storage o lo que tengamos, como vuelvo otra vez lo mismo, al PAX o donde sea. Acá abajo nos vamos a encontrar con las herramientas de postproceso avanzadas, por ejemplo una herramienta de pulmón, la herramienta de perfusión, el AVA, ¿sí?, el Dental Scan y colon. Después, acá esta pestaña lo que tenemos es el refresh, que eso, si nos está apareciendo en el directorio el estudio, podemos refrescar y ver si ese estudio se nos aparece en el directorio. Y abajo, esta imagen que nos muestra acá es está muy buena, que muchas de las marcas también lo tienen, que es una vista rápida, ¿sí? Uno puede marcar la serie y tener una vista rápida de esa serie. Bueno, una vez esto ya está, es lo que les estaba explicando, cargamos las imágenes para que puedan ser visualizadas, ¿sí? Lo de la serie también ya se los explico. Y arriba lo que teníamos, ¿no?, el disco local. Cuando hacemos la apertura, ¿sí?, nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Podemos enviar a un CD o verlo, el IRS, que es el más importante, que es el raw data en este caso del equipo, los crudos, o algún tipo de estación de trabajo o visualizadores donde fueron enviados. Cuando marcamos el B, que es un buscador, y acá no podemos cargar todos los parámetros que nosotros tengamos, como datos de pacientes, edad o DNI o algún tipo de descripción, y buscar ese estudio, ¿sí? Bueno, el refresh y los datos que ya se lo expliqué. Bien, una vez que sabemos y elegimos y cargamos el paciente para trabajar, vamos a ir acá arriba y vamos a usar, nos van a aparecer estas herramientas, que es el 2D, que nos va a servir para comparar una imagen, planar, que es para trabajar en el volumen en reconstrucciones multiplanares, estamos hablando de sagital, axial y coronales. El volumen, que nos va a permitir ver una imagen en 3D, y endo, que nos permite hacer una navegación, por ejemplo, endotraqueal. Bien, acá es un resumen del uso de las herramientas. Ven cómo se elige el paciente, ¿sí? Se eligen dos series, donde tenemos el mediastino y el parénquima. Las cargamos en 2D. Ahí nos va a ir marcando a nosotros tipo la carga. Lo que está haciendo, ya terminó de cargar la primera parte, que es la ventana de mediastino, y la segunda que estamos mirando, que es la de pulmón, ¿sí? Nos va mostrando las distintas modos, que es similar a lo que teníamos acá arriba, de selección. Podemos elegir una imagen, dos o todas. Estas mismas herramientas que nos marcaba acá arriba, cuando empezamos a hacer un proceso en 2D o multiplanar, por lo general pasan a estar a nuestra izquierda, ¿sí? Tanto la mejora como demás. Ahí pasamos al segundo icono, que es multiplanar, donde nos muestra toda la serie, donde podemos trabajar lo que es el MIP, manejar el espesor de corte, ¿sí? Lo podemos aplicar. Podemos manejar el MIP, la mínima intensidad, donde vamos a observar pulmón. La idea es mostrarles rápidamente el uso que tenemos de estas herramientas que están acá, ¿sí? Lo que se hizo en un momento es poner restablecer y volver todo a cero en las imágenes. Ahí lo que estamos haciendo es una reconstrucción, un seguimiento. Si ustedes miran acá,
¿sí? De un MPR curvo, ¿ven? Entonces yo lo que hago es ahí, esto es algo que utilizo mucho en uno de los hospitales, que les hablaba, por ejemplo, en Muniz, donde trabajamos mucho con pacientes que necesitamos reconstrucción de tráquea. Y a ese MPR curvo lo que hacemos es abrir una herramienta que es desde dónde hasta dónde podemos mandarlo, que es la herramienta de lote. ¿Sí? No vamos a mandar 400 imágenes, sino nosotros les decimos qué incremento quiero de imágenes, con qué espesor, pongo desde hasta, las guardo, que son 40 imágenes, pongo enviar y le pongo un nombre y las envío al local y a algún tipo de estación de trabajo. Y acá ahí lo que estoy mostrando es el MPR, ¿sí? Quedó guardado y hago una vista rápida de ese MPR. Bueno, acá es una muestra rápida también de el 3D. Nosotros tenemos las imágenes cargadas acá abajo y lo que se está haciendo es mostrar el último icono, que es cómo se ve una 3D, ¿sí? Bueno, en este paso lo que hago es mostrar el uso de la herramienta de 3D. Este es uno de los últimos software que se tienen en esta marca. No todos tienen la posibilidad de verlo. Es una herramienta mejorada y en este caso empezó con este tipo de modelo, que es el Access 16. Sí, nosotros ahí lo que se está marcando es un tejido blando y lo que se hace es con un solo clic arriba del hueso procesar la imagen 3D. ¿Sí? Recuerden que siempre que querramos tener una buena imagen 3D es recomendable usar el filtro más blando que tengamos, el más suave, para no tener ruido en la imagen y poder tener una buena imagen 3D sin borrar, por ejemplo, algunos vasos que nosotros querramos conservar en esa imagen 3D. Una vez que lo tenemos, podemos hacer también un lote y enviarlas a cualquier sistema de PACS o o filmarlo directamente. Ahí lo que está haciendo es recortar el resto de lo que queda. Nos equivocamos, bueno, volvemos para atrás porque tenía que poner cortar dentro y pusimos cortar fuera. Digo conservar y fue al revés. Entonces en este caso vamos a eliminar todos los residuos. Lo miramos en distintas vistas. Con el botón del centro del mouse podemos ir aumentando las unidades y nos van a ir apareciendo otras estructuras y aquellas cosas residuales. Lo que hace es mostrar distintas vistas y seguir recortándolo. Bueno, esto es mostrar completo todo el proceso de imágenes 3D y esta es la parte más importante, que uno puede elegir distintos templates, ¿sí? Marcando puede
ver, por ejemplo, templates para ver la aorta vascular, podemos cambiarle ese color que tenga, podemos tener un template para ver solo pulmón, ver la parte de aire, bronquial y tráquea, ver en este caso lo vascular y darle color y ir mostrándolo, que esto se hace generalmente si nosotros tenemos imágenes que van a ser enviadas a un PACS, pero no con la modalidad de placas, por ejemplo. No tiene sentido porque sabemos que no podemos imprimir en color, no sale en color la imagen, sino salvo que sea en papel. Y ahí estamos mandando esas imágenes que van a quedar archivadas en el disco local, ¿sí? O pueden ser enviadas, como dije, a la camarita, que es la que está acá abajo. Y en este caso se puede marcar también a un sistema de PACS. Y si hace un lote, nosotros elegimos qué cantidad de imágenes, que en este caso fueron 12, y las enviamos al PACS. Esas imágenes me quedan guardadas y podemos hacer la vista rápida de MIP, de 3D. Bien, en este slide lo que voy a hacer es mostrarles cómo es el fotografiado de un estudio. Nosotros elegimos la serie, vamos al visualizador. En ese visualizador nos van a aparecer las distintas ventanas que siempre estamos acostumbrados, que son el 2D, el multiplanar, el volumen y el endo. Vamos a ir al MPR, por lo que tenemos que hacer es un lote. ¿Sí? En ese lote vamos a elegir, este equipo nos permite ya tener formatos prearmados, ¿sí? Por ejemplo con una lumbar, y solo una vez marcándolo nos va a marcar el espacio y la angulación que queramos en los cortes. Con un botón derecho podemos eliminar, volver a agregar cortes o cambiar un poco la angulación o cambiarle el espesor y demás. ¿Sí? Acá arriba nos va a marcar el espesor que estamos manejando. Acá podemos poner qué cantidad de imágenes queremos, en este caso, ¿sí? El espesor y el espacio que vamos a manejar, perdón, el espesor y el espacio que vamos a manejar. Acá siempre lo mismo, es donde vamos a enviar y guardar ese estudio, la camarita, ¿sí? Si queremos una mejora sobre la imagen lo vamos a tener ahí abajo. Y bueno, ahí tenemos el proceso, vamos a ir manejando el FOV y centrarnos en la imagen sin ver el resto, ¿no? del cuerpo. Esto es fabuloso porque antes hay marcas como Toshiba que lo he visto que lo tiene, Hitachi también, no lo he visto en Siemens y en GE, la verdad que desconozco si lo tiene, no recuerdo. Pero sí está, porque en el solo clip antes uno tenía que estar haciendo corte a corte, lote a lote, guardándolos. En este caso ya hay herramientas que elegimos, que es ese batch, ¿sí? Dorso lumbar, y nos tira tanto la referencia, que va a estar acá abajo, en el corte que elijamos, que es sagital en este caso, y podemos ir programando cuántos cortes queremos, por ejemplo, por espacio, ¿no? Hoy poco uso se hace la resonancia, generalmente se hace más la resonancia en estos casos, ¿no? que evaluarlo por una tomografía, un espacio intervertebral. Ahí lo mandamos al film y nos vamos a encontrar, ¿sí? Con la referencia y cada una de las imágenes que seleccionamos. En este caso acá nos va a marcar cuántas imágenes, cuántas placas tenemos. Si nosotros hacemos doble clic sobre la imagen, podemos aumentar y ver solo esa imagen en forma de manera con un zoom, solo la imagen cuadrante que nosotros seleccionemos en grande.
Bien, si estamos de acuerdo con la ventana, podemos ir seleccionando una sola imagen y trabajar sobre una. Podemos apretar Control o Shift y en la última vamos a marcar toda una línea, o podemos marcar solo una columna de punta a punta. Eso es muy manejable en la consola del equipo, ¿sí? Son trucos que nos ayudan a hacer un fotografiado más rápido. Ahí nos sigo mostrando cómo es el zoom y tratar de no cortar la referencia que tengamos de cortes. Acá lo que nos permitió es, también podemos imprimir una parte de tejido blando y imprimir una parte de tejido óseo, ¿sí? Eso también lo podemos hacer sin que nos borre automáticamente cuando seleccionamos el estudio para imprimir. En la primera parte podemos marcar que no nos borre esa placa y cambiarle otra vez la ventana y hacer una mejora o hacer otro tipo de ventana para ver estudiar otra patología, por ejemplo metástasis ósea, si la vimos, ¿no? En este caso estamos con tejido de partes blandas. Bien, en este video ya vimos algo de fotografiado, imagen en 3D, procesos y demás. Acá es ver cómo podemos agregar una reconstrucción y hacer un macizo, un cráneo, y a su vez de ese cráneo obtener un macizo cráneo facial, ¿sí? Elegimos el estudio, tenemos cómo fue ingresado el paciente de cabeza, y si ustedes miran acá abajo tenemos una reconstrucción que es para macizo, ¿sí? Ahí marcamos la reconstrucción. La primera adquisición que tenemos es para cerebro, que es esta, y esta es una reconstrucción. Bien, hacemos el scan, el estudio, apretamos manual, esa es la manito que nos aparece en todos los equipos Philips, nos indica que tenemos que hacer la exploración. Ahí hacemos el centrado del FOB, ¿sí? Desde donde hasta donde queremos estudiar, si estamos de acuerdo o necesitamos hacer solo senos paranasales, y si no es traumatismo tomamos desde el piso, y si no, sabemos que tenemos que escanear desde desde lo que es el mentón, un poquito más por debajo, ¿sí? Y superar un poquito la calota craneana. Acá vamos viendo que tenemos todos los parámetros y todo lo que tenemos que modificar, y en este caso lo que se está haciendo es trabajar en la reconstrucción, ¿sí? Lo primero fue la adquisición, que va a ser total, ¿sí? Desde abajo hacia la cabeza, y sobre eso nosotros podemos agregar esa reconstrucción que fue la de macizo craneofacial. Nos indica que tenemos que llevar la camilla. Si ustedes miran, iba corriendo la camilla en el estudio, le damos a iniciar. ¿Qué pasó ahí? Se había olvidado de agregar el filtro, de cambiarlo. Hacemos la exploración. Si ustedes ven, es una imagen rápida con artificios y demás. Una vez que tenemos la adquisición ya lista para poder hacer la reconstrucción,
nos va a salir esta imagen que es definir el zoom, ¿sí? Aunque querramos, podemos mirar, hacer una visita rápida de las imágenes, ordenarlas. Si ustedes miran, tienen mucho ruido, ¿sí? En esa resolución, y ahora empieza a hacer la reconstrucción propia con la matriz que hayamos colocado nosotros. Todo ese ruido, si ustedes ven, salvo en lo que es este metal por amalgamas, pero el resto desapareció. Este nos va marcando la corrida de camilla, los milímetros, los cortes que tenemos. Fíjense que acá no va modificando el miliampere, siempre estamos manejando el mismo tipo de miliampere segundo. Estas imágenes tardan un poquito porque están con IDOS, entonces en ese proceso, ¿sí?, de limpieza de ruido y demás, entonces va reconstruyendo y tarda un poquito en reconstruir. Lo mismo en la imagen ósea, sobre lo que se había planeado sobre la adquisición original. Ustedes miran, tenemos una buena definición, pero si uno mira, vemos bien la cortical, ¿sí?, del hueso, ¿ven? Pero hay como una definición distinta, más homogénea, que eso está dado por el IDOS, ¿sí? Bien, en lo que tenemos es la programación de un angio cerebral. Vamos a ir marcando como paciente actual. Acá, si ustedes vieron todo el proceso que les había explicado en los primeros slides, elegimos el protocolo, ¿sí?, donde nos va a marcar una serie de SURVIEW, una serie sin contraste, el localizador, el tracker, la propia angio, ¿sí?, la adquisición, y un barrido más tardío para ver si hay un tipo de patologías que sean fuera de lo que está pedido como pedido médico, que es un angio cerebral. Hacemos el scan. En estos casos a veces puede hacerse un doble escanograma, en este caso pusimos un dual. Nos muestra que está bien centrado, ¿sí? Vemos que el eje pasa justo bien en el centro de la línea, está bien en el isocentro, y lo mismo marca en el perfil. Vamos a ubicar ahí el botón derecho y permite ver los reparos anatómicos sacando las líneas. Vamos a centrar cada una de las series, siempre vamos a empezar de abajo hacia arriba. Ahí lo que está haciendo es poner el localizador para el angio. De esto, como les dije, lo que es el bonus track, van a tener una clase dada por el licenciado Tomás González, así que solamente acá sabemos que hacemos el localizador, tenemos un tracker que es la fluoro propiamente dicha, después la serie con contraste, donde va a ir marcando que es la serie que se va a iniciar post inyección, inmediatamente una vez que seleccionemos nosotros en qué unidad de Hanfield queremos que el equipo comience a escanear, o a veces lo que hacemos es poner el ROI
a un costado, dándole otro valor y vamos viendo nosotros en qué tiempo lo largamos. Eso es un truco que en cerebro se suele usar mucho, ya que los vasos cerebrales son pequeños, ¿sí? Bien, ahí hacemos la serie sin contraste. Siempre nos tira un previsualizador. Y acá lo que nos va a marcar es repetir serie o continuar con la serie siguiente. Llevamos la camilla. Y ahí vamos a seleccionar dónde queremos poner nosotros el ROI. ¿Sí? Y a nuestra izquierda, derecha en este caso de la pantalla, nos va a aparecer la tabla, ¿sí? De tiempo y unidades. Lo ponemos en la grasa, cosa que no mida. Vemos que está midiendo menos 102. ¿no? O lo que hacemos es otra vez recolocar el localizador si no estamos de acuerdo. En este caso lo que se buscó es tener más densidad de grasa y empezamos un poquito más abajo, ¿no? Viendo la exploración. Solamente lo que vamos a hacer acá es utilizar esta imagen como referencia, ir viendo la fluoroscopía cuando empezamos a ver las cerebrales, las vertebrales y que se empiezan a llenar de contraste, iniciamos nosotros la exploración, ¿sí? Damos a iniciar. Siempre recuerden que en este caso tenemos que tener ya la vía puesta, la bomba purgada, el agua que corresponde. Sabemos que en estos casos se usan flujos altos, todo preparado para poder hacer inicio de la exploración. Entonces, en este caso, estamos chequeando cada una de las cosas, la llave de 3 vías, si el paciente está bien, y explicarle en este caso que lo que va a sentir el paciente, ¿no? Los tipos de reacciones secundarias que puede llegar a sentir y si se siente mal, cuáles son los puntos de emergencia, de aviso que le podemos plantear a ese paciente, ¿sí? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta y explicarle, porque si no, más en una zona tan pequeña que tenemos que estudiar, si hay un pequeño movimiento también podemos hacer que ese estudio se frustre, ¿sí? Ahí empezó la fluoro y nosotros lo que vamos a hacer es enmarcar cuándo queremos iniciar. Hay un pequeño delay, que es el delay automático que siempre tiene el equipo, y ahí inicia el scan. Ahí está corriendo el tiempo, le ponemos un delay, un retraso, y va a iniciar un segundo scan a los 30 segundos más o menos, ¿sí? Para ver si esa lesión tiene un refuerzo tardío, ¿sí? Una vez
que termina nos muestra las dos series que realizó y hacemos el centrado en la ventana correspondiente, el zoom, y le damos OK para que empiece a hacer las reconstrucciones. Sí, siempre nos va a reconstruir la última imagen. Si ustedes miran en esto, nos va a marcar la pausa, que fue la primera que estuvo reconstruyendo, y ahora lo que está haciendo es reconstruir la última fase. Si ustedes miran la resolución que estamos teniendo en la imagen, es una resolución de mucho mejor, de diferencia de densidades, que es lo que teníamos como preview, ¿sí? Lo que hicimos es activar que siga haciendo la reconstrucción esta, y vamos visualizando la que ya reconstruyó con contraste. Bien. O sea, esto lo que nos ayuda por lo general es que el equipo siga reconstruyendo por un lado. Nosotros podemos ir visualizando el estudio sin estar saliendo del mismo. Bien, esto es un slide, me lo facilitó el licenciado Tomás González. Es una consola Siemens donde, si ustedes ven, cambia totalmente a lo que venimos viendo como Philips. Pasa lo mismo si ponemos algo Toshiba allí. En general la plataforma de trabajo y de adquisición difieren un poco, ¿sí? Pero el principio de lo que estuve explicando como clase de reconstrucción y de exploración, el principio es el mismo, ¿sí? En este tipo de consolas, lo que tenemos es la exploración, que lo vamos a marcar, que lo tenemos, que es lo que estamos mirando ahora. Después tenemos lo que es el visor a nuestra derecha, todo lo que es el fill y trabajo de la imagen en 3D. En esta parte nos agrega qué tipo de estudio vamos a realizar, en cual hicimos la descripción de la serie. Después, si tenemos algún tipo de postprocesamiento, en esto van a ir todas las reconstrucciones que nosotros le coloquemos, que tiene un máximo de 8, y acá a dónde se van a transferir esos estudios, ¿sí? Después, más abajo, lo que nos marca es qué tipo de región vamos a examinar. En el SurView nos aparece hacia dónde vamos a ir haciendo ese barrido, ¿sí? Y lo mismo, el centrado es igual al que uno programa también con por ejemplo, con la marca Philips, ¿sí? El principio, como digo, es el mismo. Esta es la reconstrucción primera que vamos a tener, y estas son las reconstrucciones que pueden ser filtro óseo o programar un oído y demás. Cuando le damos todo OK, que vimos todos los parámetros, lo que ponemos es, el equipo nos indica en la consola que debemos mover la camilla, y comienza, si estamos de acuerdo, la exploración, ¿sí? En este caso acá nos va marcando el miliamperaje. Para que vean, y acá tenemos los parámetros tanto de kilovoltaje, miliamperaje, el tiempo que va a tener esa exploración. Hay un retardo para el inicio que es de 3 segundos, y el CDTI, el DLP que va a recibir ese paciente. Ahí le damos iniciar cuando da la orden el equipo, y tenemos la exploración donde nos permite ir observando la imagen en medio que va y la referencia al costado, ¿sí? Ahí lo que marca es
que inicie la reconstrucción final y podemos ir haciendo un paneo general de la imagen, ¿sí? Mirando a qué altura está el corte, y esta línea es la que nos va a marcar en la altura que estamos. Bueno, este fue el último slice. Espero que les haya gustado esta clase, y una vez más gracias a Fardit por hacerme partícipe de este curso. Nos vemos en la próxima clase.